Bienvenidos a otro episodio de Red Malasaña. Yo soy Dominic Yo soy Miguel. y hoy estamos con Pablo Reichenstein, un mentalista y fundador del bar Medium. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de saludaros a todos. Bienvenido, Pablo. Para los que no sepan sobre el bar Medium, que está en la calle Pez, es un bar que, bueno, igual nos lo explicas mejor tú que... Bueno, dime, ¿cómo lo verías tú? ¿Cómo lo Pues al definirías? menos cuando yo entré era como un bar medio místico. Cuando entras de repente las bebidas todas tienen como una historia con... Bebidas espirituosas. Bebidas Sí. espirituosas. Luego te echan las cartas, el tarot, y luego de repente Pablo hace algún show de mentalismo. Es decir, es un sitio Muy que bien. vas por la experiencia y es distinto. Pero me gustaría que lo expliques tú, que eres el fundador de él. Vale. No, genial. Me gusta también escuchar cómo la gente lo percibe, así que estupendo. Estamos muy contentos con Medium porque realmente, bueno, o sea, fue un negocio meditado, o sea, no fue, venga, vamos a montar un bar aquí corriendo y se nos ocurrió esto, sino fue un concepto bastante meditado y, y hemos tenido la suerte de que ha funcionado bien, ¿no? Es verdad que había ciertos elementos que para mí tenían que ser a nivel de marca, de crear marca dentro de esto y de una marca nicho además, que fuese muy reconocible, ¿no? O sea, para mí la mano de Medium del bar es como la manzana de Apple, ¿no? O sea, yo quería buscar un elemento, un símbolo que fuera igual de reconocible, ¿no? Y un poco, es verdad que nosotros no hemos inventado la mano, sino que justamente la hemos cogido de toda la iconografía donde se... ¿Funciona bien? Sí. De toda la iconografía de lectura de manos y de tarot que hay en lugares anglosajones, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, por un lado cogimos eso, después, aparte, eso a nivel estético, jugamos con el concepto medium, porque yo tengo también un espectáculo que se llama Medium, entonces dije, bueno, está el espectáculo y va a estar también el club, porque le hemos llamado Medium Club. Es una coctelería, Claro. como bien habéis dicho, pero lo interesante es que cada día hay actividades diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy bien porque en ese sentido, porque realmente hemos innovado, aparte de hacernos un poco como... No somos el primer bar de tarot, no vamos a ser tampoco el último, pero sí que hemos creado un concepto todo alrededor de lo esotérico, ¿no? Claro. No solo hay tarot, hay también hipnosis, hay también carta astral, hay lectura de la mano, hay grafología. Yo soy psicografólogo, que me ocupo del análisis de los trazos, de las letras. Entonces, hay muchas actividades y luego aparte de ser psicografólogo, me dedico al mentalismo, soy mentalista y está mi touch, mi toque espiritista, un poco místico. Sí, es que de hecho nos llamó muchísimo la atención porque justo era un día en el que hemos pasado un montón de veces porque estamos aquí en Sí, Malasaña claro. y bueno, nos encanta el tema del barrio como tal. Ujú. Y ya lo teníamos como muy visto, pero no habíamos ido. Y ese día yo creo que fue un día especial porque no había mucha gente, estaba la Sí, cosa, era de tarde. Y luego cuando cerraron las cortinas y dieron como ese toque misterioso, fue increíble, de verdad. qué Aparte a bueno. mí también me leyeron las cartas, que era mi Sí, primera vez. sí, Como que bueno, a ver qué tal. Y me pareció, o sea, en la combinación del poder tomarte un buen trago, que se ve bien, estar en un sitio tan llamativo, porque la mayoría de la gente puede ver la parte de arriba, pero abajo cuando ¿dónde bajas bajas? también es Sí. También muy está. peculiar. Sí. Y el hecho de poder combinar eso me parece una idea muy original y que siento que todo el mundo debería ir y visitarlos, Sí. porque están aquí en Malasaña y es brutal. Pero más allá de eso, tú como persona nos llamó mucho la atención tu show y fue lo que nos realmente quedamos con la boca abierta, ¿sabes? Cuando empezaste con el tema del Sí, mentalismo del y eso me mentalismo. hace a mí querer preguntarte cómo comienza todo esto, o sea, cómo se comienza en el mentalismo o en tu caso, O cómo lo fueron esotérico. esos inicios. Claro. Bueno, es muy vocacional el mentalismo. Yo empecé primero con la magia normal, con cartas, y a mí yo me compré el Magia Borrás, bueno, me regalaron mis padres cuando tenía 8 años, 9 años, el Magia Borrás, y, y yo creo que estaba todo el día haciendo juegos de magia, haciendo las cosas estas. Me gustaba mucho ya el momento wow de la magia, ¿no? Del truco de magia. Después, poco a poco, la magia se me quedó, o sea, me formé, yo me he formado en psicografología, pero también estuve profundizando porque me interesaba también el arte dramático, el arte circense, estuve también en una escuela de circo. Entonces he ido cogiendo todo eso y después para finalmente profundizar en la hipnosis y en la psicografología,
Y lo que hice fue dejar de lado la magia que para mí era para niños, ya lo tenía asociado a los niños porque empecé siendo un niño, y me fui a una magia que es algo más extraña, más diferente, que es una magia mental, ¿no? Mm. Donde el truco no aparece en un pañuelo, no se aparece en un pañuelo, o que aparezca y desaparezca una persona, sino que alguien se meta en tu mente y pueda descifrar lo que estás pensando, ¿no? Eso es lo que me parece a mí, lo que me fascina un poco del mentalismo y entonces empecé así, ¿no? Pasé de la magia después hasta, pasé a los 20 y pico años, empecé con el mentalismo y el detonante, realmente el detonante de lo que fue el mentalismo como tal fue una biografía que leí de un mentalista alemán, justamente. Estábamos antes comentando que mi apellido es alemán, es de Sí. origen alemán. Entonces, a veces pasa que tú ves un personaje o lees algo y te identificas, ¿no? Dices, ah, pues este también yo es como yo alemán o no sé qué, y este personaje, este mentalista también había hecho arte dramático y luego también le interesaba mucho todo el mundo del misterio. Fue en la República de Weimar en los años 20. Lo terminan asesinando las SA después porque Wow. él, bajo hipnosis, hace que se descubra una conspiración que hubo en su momento. Entonces, es una historia fascinante, real, súper real. Wow. Y yo cuando leí la biografía de este personaje y me identifiqué con él y dije, ostras, de origen alemán, que ha sido también artista de variedades, que no sé qué, que no sé cuántos, y decide fijarse en todo esto, y yo dije, aquí hay una carrera para desarrollar, ¿no? Y empecé a formarme en hipnosis, profundizar en la psicografología, lenguaje no verbal, adornarlo con algo que hoy en día a lo mejor los mentalistas no lo hacen tanto, pero que es con el toque un poco creepy o Sí, misterioso, claro. que creo que a veces se ha perdido, ¿no? Entonces me gusta sacar esa cosa como que sea un poquito inquietante lo que pasa. ¿Cómo se llamaba el mentalista ese? Erik Jan Hanussen. Ok. Erik Jan Hanussen, con H y dos S. Entonces tenía un templo. Y que luego, aparte de todo, te vas dando cuenta, porque yo me estaba dando cuenta hace poco que yo monté este club, pero es que él también tenía un club llamado El Templo del Oculto en Berlín, que era donde hacía sus performances, como hago yo. Y esto no fue tan consciente. Esto me di cuenta una vez que estaba ya con el club. Dije, esto es como estaba haciendo Erik Jan Hanussen, tener su club y hacer sus cosas. Lo tenía muy metido en el inconsciente. ¿Qué es lo que pasa? Que a Erik Jan Hanussen, al pobre, le dura 4 meses el club porque después lo matan, las SA. A mí de momento ya vamos con 2 años, o sea que espero que tener... Sí, Y bueno, las SA ya no están, así que... sí. Entonces, ¿crees que igual hay alguna reencarnación de Eric No en...? sé si reencarnación. Inspiración sí. Bueno, Inspiración segura. Reencarnación no sé si me gustaría, aunque también hay otro personaje que me gustaría que fuese reencarnado. Por ejemplo, Aleister Crowley. Aleister Crowley es otro ocultista, ajá. fue el ocultista más importante del siglo pasado y que fue un poco de los pioneros en lo que era la iconografía, utilizar la iconografía, por así decirla, esotérica, en un mundo más contemporáneo, porque él creo que fallece en los años 50, creo recordar, no me acuerdo muy bien, creo que son 50, 40 y pico, 50, pero es que antes de fallecer, él era un personaje que vivía como una rockstar. O sea, hoy en día tampoco no son conocidas las rockstars, son más de otras generaciones. Pero era ese tipo de personaje donde daba siempre titulares a prensa, lo expulsaron de Francia, tenía una casa en Italia donde decía que hacían orgías, mezclaba hipnosis con drogas psicotrópicas y luego tenía como redencillas con múltiples personajes. Era un poco como una figura como Marilyn Manson, Claro. esta figura de Marilyn Manson, eh, de la época, antes de ser, y antes del movimiento hippie, y antes del punk. O sea, él fue rockstar, fue punk, fue hippie, antes de que todo eso existiera. Y sobre todo en una época donde aún había mucho puritanismo y Claro, también fanatismo religioso, ¿no? Es decir, exacto. Él se crea en una sociedad victoriana. Se claro. crea en una sociedad victoriana donde era todo muy conservador, era muy conservador. De hecho, él está también, incluso llega a meterse en la masonería, pero después lo expulsan de la masonería y él decide crear su propio culto, que es Telema. Y volviendo a Crowley, hay un momento en el que él con su mujer, aunque él era bisexual, pero en ese momento tenía una mujer y él estaba en El Cairo y de repente la mujer, después de tomarse unas drogas, entra en trance, se cuelga a las cortinas de la sala, dice que es un murciélago y empieza a decir una serie de textos que él escribe y que después crea un libro que es el libro de la ley. ¿Qué?
Así es. Bueno, Esos son mis referentes, ¿qué os parece? bueno, son Ahora contadme lo vuestro. Sí, bueno, yo tengo un barbero referente en... No, no es tan interesante, yo creo. Pero entrando un poco en el tema, o sea, ya práctico de esto del ilusionismo, el mentalismo. Sí. Yo sé que me podrás decir como, bueno, un mago nunca revela sus secretos, ¿no? Me imagino que será algo así. Sí. Pero hay como varias categorías dentro de esta magia del ilusionismo, del mentalismo. Exacto, hay varias categorías. Sí, el ilusionismo podríamos decir que podría englobar ciertamente todo, porque es justamente jugar con esa palabra de la ilusión, de crear una ilusión. Entonces podríamos decir que es de lo que parte el ilusionismo, que es diferente al esoterismo. Después, dentro del ilusionismo podríamos ver, está la magia convencional. La magia tiene varios simbolismos, porque luego está también en el lado de la rama esotérica la magia ritual, que es una magia o ceremonial, es una magia que se utilizan para hacer elementos rituales, ceremoniales, y luego está la magia que tiene que ver con el ilusionismo, ¿no? Que justo juega más con crear esos matices, etcétera, etcétera. Pero es que después te voy a decir más, entre la rama del ilusionismo y el esoterismo, aquí en medio podríamos encontrar el mentalismo, que es el que juega justamente con una parte esotérica, una parte de energías y una parte del arte de la ilusión, pero en este caso la ilusión la crea por medio de sugestión, por medio de hipnosis, por medio de lectura o muscular o lenguaje no verbal, para crear una especie de situación que haga que parezca que está, pues que a veces se va más hacia los poderes sobrenaturales y otras veces más hacia lo más científico, ¿no? Que puede ser el ilusionismo, que tiene una base más científica, Claro. básicamente. Claro, claro, porque cualquier persona podría decir, bueno, pero tiene algo de sobrenatural o de espiritual. Y te diría que sí. Ok. Por supuesto, o sea, hay alguien que, o sea, hay personas que se les da mejor tocar la guitarra o el piano, tienen más sensibilidad para eso, hay gente que tiene mejor voz para cantar. Yo tengo mis sensibilidades, esas intuiciones, esas cosas que me ayudan también a que sea un buen mentalista. Hombre, supongo que... Y también supongo que lo divertido de ello es jugar siempre sobre esta línea, ¿no? ¿Cuándo Claro, es y esoterismo? es una cosa ¿Cuándo...? ambigua también, es un Claro. poco la ambigüedad que me parece muy divertido, por supuesto. Aparte, yo creo que el misterio y la intriga que generas en otras personas tiene que ser algo que siempre gusta como jugar con eso, ¿sabes? Como Ujú. cuando sientes que estás hablando con alguien y que la otra persona te considera interesante, eso hace que como que tus habilidades se potencien, por Se decirlo de alguna potencian. forma. Sí, eso tiene pros y contras, ¿eh? Porque es verdad que después, a veces yo no estoy todo el rato como por así decirlo, con la antena puesta, psíquica, que termino de actuar y todo el mundo me pregunta, oye, ¿y qué signo soy yo? Y esto, y lo otro, y Claro, pim, y claro. pam, y pim. Entonces yo digo, mira, yo me volvería loco si tuviese que estar con mi sensibilidad conectada todo el rato, me volvería totalmente loco. Entonces, yo tengo un momento de mucho esfuerzo donde desarrollo estas habilidades, después podemos intentar hacer algo concreto, pero, pero sí que es verdad que tiene sus pros y sus contras, todo esto, sí. Claro, porque al final la gente duda, ¿no? Es decir, está ahora Claro. mismo haciendo un juego, está ahora mismo manipulándome, hipnotizándome, es como... Claro, la duda es Yo estoy interesante. dudando ahora mismo, es decir, ¿ya estamos dentro de ello De la o qué está experiencia, ¿no? pasando? Sí, 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 ya yo he visto muchos movimientos de manos y ya mis manos miran hacia todos lados porque, ¿sabes? De pronto siento que vas a hacer Me voy a así, vas colgar a de las sacar algo. cortinas en cualquier momento y... No, no, pero de verdad que es súper interesante y no sé, ya que estamos hablando de esto que se conecta con lo espiritual y tal, Sí, yo como buen latino, que ujú, siempre somos un poco más creyentes de todos sí, estos temas totalmente. espirituales, te preguntaría, ¿tienes alguna anécdota que nos puedas contar ahora a todos de algo que te ha pasado haciendo algo que no puedas explicar, por ejemplo? Sí, yo he tenido varias anécdotas. Primero, desde que era muy pequeño, cuando era pequeño, yo empecé con el mundo del tarot porque tenía una tía lejana que siempre que me echaba siempre venía y me echaba las cartas del tarot. Y siempre, cuando me echaba las cartas, salía la carta del mago, que es el arcano número 1. Y le decía, pero ¿por qué sale siempre la carta del mago? Me decía, Pablo, porque tú eres el mago. Ahí me empezó ya a inyectar un poco la cosa ostras, las habilidades psíquicas y todo esto. Después, es verdad que tiene que ver con la hipnosis y con todo esto, empecé a tener lo que llaman sueños lúcidos, sin yo saber que eran sueños lúcidos, ¿no? Era como que controlaba los sueños. Y después han pasado cosas, anécdotas, curiosidades, casualidades, pero te voy a decir las últimas que pasan en Medium, que son que hemos creado ahí una puerta sobrenatural, donde cada dos por tres pasan
cosas extrañas. De hecho, en Instagram vamos contando todo lo que lo cuentan los propios chicos, los bartenders, los compañeros que trabajan ahí, van contando las situaciones que van pasando, ¿no? Tener en cuenta que aparte es un imán tanto para gente especial como para situaciones, ¿no? Claro. Hay una energía muy potente. Ten en cuenta que donde está colocado Medium es un edificio de 1800 original. Ese edificio y ese negocio ha sido muchas cosas. Ha sido una zapatería, fue antes otro bar. Ha ido pasando muchas cosas y tiene una atmósfera, hay algo en el ambiente que cuando tú entras dices, uff, aquí hay algo. Te hace sentir bien además. O sea, hay sitios que entras y que hay una energía que dices, uff, no me gusta esta energía, no sé qué Mm. pasa, o me da dolor de cabeza, o no puedo estar mucho tiempo. Este sitio es como... Yo del primer momento que entré, cuando estaba un día que estaba cerrado, que estábamos buscando espacio, dije, ostras, ¿has sentido la sensación? Se lo dije a mi socio. ¿Has sentido lo que he sentido yo? Una cosa así, tal. Entonces ahí pasan muchas cosas, muchas. Hacemos psicofonías. Mira, lo último que nos ha pasado es que nos pasa cada tanto. A veces, si hay algo que no le gusta, vamos a dirigirnos hacia Medium como si fuese una entidad propia. Cuando a esa entidad hay algo que no le gusta, se manifiesta. Se manifiesta y hace que salten todas las luces. La última vez que hubo un conflicto en la coctelería hace un año, hubo un conflicto con varias personas y de repente todos los baños empezaban a saltar el agua o sea, de los urinarios de los tíos empezaban a saltar disparados, ¿sabes? Cosas así, cosas así. Cada tanto hacemos una limpieza espiritual para que, independientemente de que creamos o no creamos, que genere una armonía con todo eso. Cuando pasan ese tipo de cosas hay que invitar al Dominic que le encantan, ¿verdad? Yo, Sí. yo justo me parecía muy interesante que mencionases lo de las nacionalidades, porque yo como buen suizo, pues siempre he sido una persona muy científica y Sí. calculadora, y entonces yo nunca creía en nada esotérico, pero mi novia es colombiana y la primera vez que yo fui a Colombia y ahí la brujería y todo eso está muy presente, fue como en ese momento que me di cuenta como, hostia, igual si hay algo, igual si yo creo que cuanto más cree una persona, cuanto más se envuelve en ese Sí, mundo, más cosas ocurren, más... sí, sí. Y yo, como siempre he estado alejado, siempre era como, "Pf, a mí nunca me ha pasado nada, a mí esto no me afecta". Sí. Pero sí me siento que es como, en el momento que te acercas a ello, de repente... Exacto. O sea, yo no sabría definirlo, yo no sabría definir si son fantasmas, no sabría cómo definirlo, cómo Hmm. titularlo, cómo nombrarlo. Lo que yo sé y veo y experimento y he visto es que hay algo más. Yo no sé si cuando nos morimos vamos al infierno, al cielo, nos quedamos en fantasmas o somos lo que sea. Lo que sí que veo y percibo y lo he visto con tanto por lo que me dedico y por mi negocio, es que hay algo que no sé cómo si definirlo, energías o cómo definirlo, que sí que interactúa con nosotros. Y aparte está divertido eso que mencionas de europeo, latino. Yo tengo un poco una mezcla. Mis padres son de Buenos Aires, pero mi apellido es alemán. Hmm. Y mis padres, y entonces hay algo también un poco de mezcla con todo eso. Yo cuando empecé justamente a ver, o cuando me empecé a rodear con gente que le gustaba esto era porque conocía a un hipnotista, Astiaro, Jorge Astiaro, mexicano, que acaba de llegar de México hace 20 años. Y a mí me gustaba mucho el tarot, me gustaban todas estas cosas, pero aquí a lo mejor en España no era tan común Hmm. tampoco. O sí que era común, pero era común para un cierto tipo de gente como de marujas o de televisión así un poco por la noche, que como que no interesaba, ¿no? Sí, En cambio, con él, que también venía con toda esa cultura, esa carga que hay tan fuerte en México, con la Santa Muerte, claro. con todo La eso, santería, la ¿no? santería, y todo lo espiritual que es México realmente. Ahí con él tuve en un momento, y tuvimos una gran relación, una gran amistad, que la seguimos teniendo, justamente por hablar y intercambiar esos conocimientos o experiencias o forma de ver las cosas, ¿no? Que tenga que ver más con el misterio, más con lo intuitivo, Hmm. más que con la razón, Claro. justamente. Pero tú crees, me parece interesante lo que mencionas de España porque has crecido en España, Sí, yo soy entonces, madrileño. ¿realmente tú crees que en España como que el espiritualismo y todo eso está ahí o es que también pienso como, por ejemplo, con la dictadura franquista y tal, supongo que había mucha represión con eso en su momento, es Pues decir, mira, había represión, pero a la vez ten en cuenta que si no se metías con la iglesia tampoco era, o sea, estaba permitido. claro, Estaba más permitido
que lo que sale después, que es el cine de destape. Ten en cuenta que antes de incluso de que muera Franco, empieza a salir un tipo de cine de destape, con sexo, donde está terminando lo que es la dictadura de Franco, está terminando, entonces la gente quiere hacer cosas, después llega la movida madrileña. Claro. Pero en esa franja de tiempo, de los finales de los 60, principio de los 70, hay fenómenos, como son varios fenómenos sobrenaturales, que la televisión sí que los podía utilizar y que eran muy conocidos porque era la única forma de fantasear que muchas veces se podía tener aquí en una dictadura. Claro. Porque para el régimen, aunque era algo sobrenatural, no se metía ni con la política, no se metía ni con la sexualidad, no se metía ni con tal. Entonces decían, bueno, esto lo podemos permitir. Y entonces surgen momentos, los avistamientos ovnis empiezan a finales de los años 60. Los ovnis sí que valían. Las apariciones siempre son de la Virgen, eso sí. No puede aparecer Conde Drácula ni puede aparecer tal. Claro. Pero Ni la Llorona. Claro, ni la Llorona. Pero apariciones de la Virgen. Hay muchas apariciones de la Virgen en aquella época. Claro. Las niñas de repente están en un pueblo y ven a la Virgen y se ponen en trance, y hay muchos vídeos por ahí de niñas viendo a la Virgen, apariciones de la Virgen por aquí y por allá. Después también el mentalismo, llega Uri Geller. Uri Geller, Ay, sí. os sonará a lo mejor, sois muy jóvenes, pero era un tío que decía que con la mente, y que lo demostraba, podía doblar cucharas con la mente y leer mentes, etcétera, etcétera. Entonces, eso funcionaba y ha permitido. Claro. Es curioso, ¿no? Porque al final también encajaba con, pues, el fascismo católico que estaba enfocado en lo espiritual, ¿no? Entonces Claro, supongo que claro. ahí sí... Exacto. No podías tocar mucho el tema diabólico ni nada de Claro, eso, pero esas claro. cosas que podían entrar así, sí. Aparte que tendrá mucho que ver, yo también soy un poco de pensar, no soy el más creyente, pero sí creo también en las energías. Y de hecho creo que el ser humano, por naturaleza, tiene, valga la redundancia, la naturaleza de creer en algo. Porque Sí. hasta el ateo al menos cree en el universo, ¿sabes? En que hay algo más allá, como que siempre tenemos que tener la sensación de que hay algo que nos va a ayudar milagrosamente. Y siento que Madrid es una ciudad muy particular porque eso, o sea, hay edificios muy viejos, tienen una historia increíble donde han pasado una cantidad de gente infinita y yo creo que esa gente siempre va dejando una energía que puede ser tanto buena como mala, o sea, simplemente por el hecho de ya haber estado ahí. Y aparte, sacando Venecia, a lo mejor Madrid es una de las ciudades que tiene que más iglesias por metros cuadrados. Bueno, Venecia, Roma, habría que verlo en toda la parte de Italia. No sé, yo ahí me pierdo. Pero, o sea, ¿Lo hice lo digo ¿hay algún dato que No, no, decir? realmente no es por un dato, Pues no sino sé. por lo que yo he visto. O sea, Ah. porque he visto que hay una Hay cantidad de muchas iglesias sí. en todos Nunca lo había lados. pensado. Pues sería muy fácil de preguntárselo De- Vamos a preguntárselo a... Hay que preguntárselo. Sí, sí. Pero yo creo que eso tiene mucho que ver en el tema de que la gente sea muy, muy creyente en todo este tipo de cosas. También Yo he está tenido experiencias sobrenaturales en algún momento. ¿En Madrid? No, en Madrid nunca. Tú siempre has tenido experiencias en Panamá, me En dijiste. Panamá y en Venezuela tuve algunas así, como que, pero claro, muchas veces parte con lo que tú decías, de que mientras más creas en esto, más se manifiesta. Pero hablando de experiencias sobrenaturales o diferentes, yo quería preguntarte, Pablo, si sería posible que nos dieras alguna demostración ¿Alguna experiencia? de alguna experiencia o de algo que podamos hacer como para que, bueno, ya Vale. quede y que lo puedan ver todos los Mientras usuarios. que se va cargando el wifi, que no me llega al wifi. Tenemos Ah, ahí un sí, está problema, ahí. Pero si no, Bueno, no lo buscamos que en nuestro nuestro... técnico no lo busque, que nos lo diga nuestro técnico. Sí. Y yo hago que lo leo. ¿Lo tienes? A ver, está cargando. Por Dios. Hay que mejorar el wifi, definitivamente. No me gusta. Bueno, cuando lo tengas nos lo dices. ¿Ciudad con más iglesias o países con más iglesias? Es curioso, yo nunca lo había pensado si Madrid realmente tenía tantas Hay un iglesias. montón. Hombre, hay un no, montón. sí, hay muchas cosas. Y Toledo también, ¿eh? Toledo tiene, aparte en Toledo, hay un triángulo muy especial entre musulmanes, judíos, Claro. cristianos. Hubo una época que convivieron mucho. De hecho, mientras que buscamos este dato, os voy a decir una cosa, es que cuando se crea el tarot en 1400, es un momento histórico donde conviven, no siempre ha sido así, pero hay momentos históricos puntualmente donde conviven en una misma ciudad, había una mezquita, una sinagoga y una iglesia, y convivían en armonía. Esto es de cuando se genera el tarot en 1400. Pone que en España la ciudad con más iglesias es Sevilla, Sevilla. y Ah. justo por detrás, o sea, y la segunda es Madrid. ¿Y del hostia. mundo? ¿Cuáles son del mundo? Del mundo ponía
Roma, claro. sí. Roma, Roma, claro. y Roma, Venecia. Roma. Venecia sí sé que debe estar en el top 3, creo. Puede ser. Sí. Si no se me escapa ese Claro, dato. claro. Hombre, Roma estaría bien. Mira, podemos hacer un ejercicio hipnótico. ¿Qué os parece esto? Me parece... Sí. Sí. Dominic quiere ser hipnotizado. Vale, vamos a intentarlo. No, me da mucho miedo, la ¿Sí? verdad. Pues tenéis que... Pero podemos hacerlo, Podemos estoy hacerlo. dispuesto. Yo, todo por los views. Todo por, exactamente, por los likes, ¿no? Por los corazoncitos y los likes. Vamos allá. Vale, va a ser un ejercicio hipnótico, entonces, lo que vamos a hacer. Hipnótico. La hipnosis existe, es real. Con la hipnosis se puede desde abandonar hábitos insanos hasta vencer fobias y en un nivel más profundo incluso operar sin anestesia. Está la hipnosis terapéutica, que se utiliza con fines terapéuticos, y está la hipnosis que yo practico, que es con unos fines más ociosos o para experimentar. Ay, ¿De Dios acuerdo? mío. Entonces, lo primero que os tengo que preguntar es, porque esto va a ser así, el hipnotismo es como el vampirismo. Un vampiro no entra en casa de alguien a no ser que éste le invite, que la persona le invite. Os voy a preguntar, ¿me permitís entrar en vuestra mente? Sí. Muy bien. Pues vamos a hacer un primer ejercicio. Quiero que inhaléis y que exhaléis y que juntéis como yo vuestras manos en esta posición. Así. Que penséis dónde están vuestros dedos índices y que los levantéis como yo, los dedos índices. Apretarlos momentáneamente para tomar conciencia que están ahí. Ahora abrirlos. Quedaos en esta posición y escuchar mi voz. Mi voz os guiará y os llevará a un nivel más profundo, abierto y receptivo. Poco a poco los dedos se van a empezar a convertir en dos imanes y vais a empezar a observar cómo se empiezan a acercar cada vez más y más. Exactamente, y os va a provocar gracia porque os dais cuenta que se van acercando más y más. No podéis evitarlo, se van acercando más y más, más y más. Y se van tocando y se van quedando como imantados. Cada vez más y más imantados. Más y más imantados. Es una sensación curiosa. Es como si de repente no pudieseis separar los dedos ahora, por más que lo intentéis, no se pueden, exactamente, lo intentéis y no se pueden. Pero voy a contar de 1 a 3 y cuando llegue a 3 podréis perfectamente separar los dedos. 1, 2 y 3. Muy bien. Esto es un primer test que yo hago para ver si aquí y ahora vais a ser hipnotizables. Y en principio sí, va a ser así. Así que ahora quiero que abráis las manos. Quiero que abráis las manos y quiero que fijéis un punto justo encima de vuestras cabezas, un poco por encima de los ojos, exactamente. Fijar un punto encima de vuestras cabezas, con las manos abiertas, exactamente. Inhalando y exhalando, y quiero que os fijéis en ese punto. Con cada palabra que yo diga, vais a centrar más y más la atención en ese punto. Con cada ruido que escuchéis, vais a centrar más y más la atención en ese punto. Quiero que inhaléis profundamente y que exhaléis y poco a poco ahora los párpados van a empezar a pesar. Van a empezar a pesar cada vez más y más. Y no vais a luchar contra esa pesadez. Cada vez van a estar más y más pesados, más y más pesados. Y vais a cerrar vuestros ojos ahora. Eso es, inhalando y exhalando, inhalando y exhalando. Ahora ese punto que estáis observando se coloca justo encima de vuestra frente. Justo encima de vuestra cabeza ahora. Y vosotros con vuestra mirada interior vais a llevar esa atención a ese punto, vais a poner vuestra atención en ese punto sobre la cabeza, inhalando y exhalando, inhalando y exhalando, inhalando y exhalando. Muy bien. Ahora os voy a tocar y cuando os toque voy a tocar vuestra cabeza y cuando os toque vais a tener 100 veces más sueño, estáis cada vez más y más relajados, pero antes de que os toque os vais a dar cuenta de algo. Igual que antes los dedos, ahora los párpados empiezan a estar imantados. Están cada vez más y más imantados. Es como cuando tenéis mucho sueño por la noche o por la mañana, exactamente. Están cada vez más y más imantados y es como si no se pudiesen abrir. Como si no se pudiesen abrir los párpados. Cada vez más y más imantados. Más y más imantados. Y ahora sí, seguir escuchando, inhalando y exhalando con cada inhalación y con cada exhalación os vais relajando más y más. Más y más. Más y más. Y ahora en un momento dado yo tocaré a la frente a uno primero y después a otro y tendrá 100 veces más sueño, 1000 veces más sueño. Inhalando y exhalando, inhalando y exhalando. De que te toco 3, 2, 1. Todo pesa más, 100 veces más, 1000 veces más. Inhalando y exhalando, 3, 2, 1 y todo va pesando más y más, más y más, más y más.
En este estado vais a empezar a imaginar que abrís una puerta. Es una puerta a vuestra mente inconsciente. Abrís esa puerta y entráis en esa puerta. Estáis cada vez más y más relajado. Y es una habitación donde os sentís muy a gusto. Es vuestra habitación inconsciente, exactamente. Inhalando y exhalando esa habitación. Os trae sensaciones agradables, recuerdos agradables. Inhalando y exhalando, estáis cada vez más y más relajado. Y empezáis a sentir que estáis como totalmente imantados. Igual que antes los párpados, igual que antes los dedos, ahora estáis totalmente imantados al asiento. Las piernas, los brazos, la espalda, estáis totalmente imantados, cada vez más y más imantados, más y más imantados. Y es como si no os pudieseis mover, estáis totalmente adheridos, cada vez más y más imantados. Por más que lo intentéis, no os podéis mover. Por más que lo intentéis, no os podéis mover, estáis cada vez más imantados, 100 veces más imantados, 1000 veces más imantados. Intentar moveros, pero vais a dar cuenta que no podéis. Voy a contar de 1 a 3 y cuando llegue a 3 abriréis los ojos, pero seguiréis en este estado y tendréis el cuerpo muy pesado. 1, 2 y 3. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuesta? Sí. ¿Sí? A ver, Un poco de sueño. ¿tienes sueño? A ver cómo tenéis las piernas. Podéis intentar levantaros, a ver. ¿Cuesta? ¿Cuesta? Sí, coño. ¿Más? ¿Cuesta? Mira, vamos a hacer una cosa. 3. Mira. 3, 2 y 1. Todo pesa más. 100 veces más. Dame la mano. 3, 2 y 1. Mucho más sueño. Todo pesa más y más. Muy bien, más y más. Te encuentras muy bien y muy relajado. Muy bien y muy relajado, más y más relajado. Voy a contar de 1 a 3 y cuando llegue a 3 tendréis una habilidad especial que podréis desarrollar ahora. Podréis perfectamente levantaros, os encontraréis muy bien y tendréis una habilidad especial. 1, 2 y 3. A ver, intenta levantarte ahora, a ver si puedes, fácilmente. Ahora sí, a ver tú. Vale, está bien, perfecto, lo tenemos. Bueno, hemos entrado en este pequeño estado simplemente para empezar ahora Esto era el comienzo. Sí, para empezar a tener unas habilidades sensitivas. Voy a traer esto, mira. Me gusta siempre utilizar el azar, pero si utilizo el azar, lo hemos cogido por aquí, podrías pensar que a lo mejor, bueno, hay alguna estadística de que salga más un número que otro. Así que en tu caso te voy a pedir que simplemente te lo pongas así y el número que más te guste, en este caso, por ejemplo, puede ser el 3, el 4, el 5, el 1, que solamente lo veas tú y que lo tapes, ¿de acuerdo? Solamente lo puedes ver tú, ¿de acuerdo? Y de momento quiero que aquí no tampoco digamos nada, que no se diga nada, ¿de acuerdo? Lo tienes tapado y lo tapas así. En cuanto lo tengas lo pones aquí pasado. Yo voy a utilizar esto por aquí, se me escucha bien por aquí. ¿Sí? ¿Lo tienes? ¿Quieres cambiar? Que es lo que siempre pregunto. ¿No? Estoy casi convencido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estoy casi convencido que habrás escogido un número que de alguna forma te sea familiar, que pueda tener que ver con tu vida. E incluso te podría decir con el origen de tu núcleo familiar. Espera un momento. Estoy casi convencido que es un número impar, ¿es correcto? Sí. ¿5? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacerlo contigo. Ay, Dios. Pero en tu caso voy a hacer algo diferente. Voy a adelantarme. Fíjate lo que te voy a decir. Voy a adelantarme al número que tú vas a colocar. O sea, ya no voy a intentar adivinarlo. Voy a intentar adelantarme. Vamos a ver. Y de hecho lo vamos a dejar aquí. No sé, no lo capta. ¿Eh? Aquí, en esta cámara. Ahí vale, de momento que no lo vean. No se puede ver por ninguna cámara, ¿no? Perfecto. Lo tengo aquí puesto. Ahora sí, tienes que ponerlo. Te voy a pedir que pongas el número que tú quieras y en cuanto lo tengas, que lo tapes. Yo la pregunta que siempre hago, ¿quieres cambiar o no quieres cambiar? Porque todo el mundo a veces quiere cambiar. Pero la gente dice, es que tendría que haberme quedado con la primera elección porque seguro que si dice que quiere cambiar probablemente sea tal. ¿Quieres cambiar o no quieres cambiar? Es que tengo un número muy claro en mi cabeza y ya. Ha sido el que has elegido. Sí. Vale, voy a enseñar, no quiero que tú cierres los ojos, no quiero que veas esto. Voy a enseñar el número que yo antes de empezar todo escribí, ¿de acuerdo? Que no se vea. ¿Se puede ver? Sí, sí. Vale. Perfecto. Ahora, dicho esto, ya puedes abrir los ojos. Puede ser cualquier número. ¿Pero cuál has escogido? El 2.
¡Maldito! Ah, increíble. Pero es que te digo una cosa, ni siquiera hace falta un dado. Vamos a hacerlo contigo ahora. Y de hecho va a ser aquí, creo que va a ser este. Te voy a decir más, este número creo que tiene que ver, igual que antes he dicho, había un número que tenía que ver con tu núcleo familiar. Creo que este número tiene que ver con un cumpleaños, con un día del mes, ya no del 1 al 6, con un día del mes. Pero no es el tuyo, porque incluso podías pensar, a lo mejor se ha enterado por alguna forma. Es un cumpleaños que para ti es importante. Un día del mes, ¿lo tienes en tu mente? ¿Ha llegado alguno? Coge alguno. Van a empezar a pasar fechas, amigos, amigas, inauguraciones, momentos especiales. ¿Ha llegado ya uno? Sí. Vale. No, ya no vale cambiar. Aquí ya está escrito. Por primera vez. ¿Qué número pensaste? ¿Cuál fue? El 10. El 10. ¿Qué pasa el día 10? ¿Qué es lo que pasó el día 10? ¿O qué pasaba? El cumpleaños de mi madre. El cumpleaños de tu madre. Yo sé que no puedes saberlo. Bueno, pues esto es a lo que me dedico. Increíble. Es que como que puedes entender más o menos de... No, es que no. Sí, sí. Es que es el tipo de cosas que no tiene explicación y que ahí es donde entras y dices, tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Es un misterio. Es un misterio. Es que no puede, no, o sea, me cuesta mucho, obviamente, claro, que pasa así en tus ojos, pero es que estaban pasando varios, o sea, pasaron varios números Y por tú mi dices, cabeza, pero agarrado hubo uno uno que de fue ellos. como el más Sí. significativo. A mí solo me ha parecido muy interesante la parte de la hipnosis porque como que yo me sentía que igual podría romperlo, pero todo mi mente quería mantenerlo. Claro, es un contrato lo que se hace al fin y al cabo. Todo proceso de hipnosis es de autohipnosis. Sí. Entonces, en el momento en el que tú dices, pero si podría perfectamente levantarme e irme, pero no lo haces, estás entrando en ese estado. Sí. Después, evidentemente, esto ha sido muy breve. Podríamos profundizar más después. Tardaríamos un poco más de tiempo, ¿no? Pero bueno, en esto se basa. Sí, por ejemplo, el tema de cuando cerré los ojos, es cierto que yo intentaba, o sea, si hago un enfoque en abrirlo, pero yo intentaba y sí sentía como muy pesado el cuerpo Sí. y luego cuando nos reactivamos estaba como muy relajado, ¿sabes? Sí. Y me llamó mucho la atención también el hecho de que a través de la hipnosis se pueden lograr cosas. Y eso te quería preguntar, o sea, que, por ejemplo, experiencias traumáticas se pueden cambiar, Bueno, ¿qué yo creo que beneficio? yo creo que las experiencias traumáticas y todo eso hay que trabajarlo con terapeutas y con psicólogos. Vale. O sea, un hipnotista que sea psicólogo me parece bien, o un hipnoterapeuta, pero yo creo que los traumas, los suyos son trabajarlo con psicólogos. Pero, Perdona, y un inciso. Pero no quiere decir que la hipnosis en general no sirva para programar tu mente. Yo lo utilizo para dejar de fumar. Digo para dejar de fumar porque he dejado de fumar con hipnosis, autohipnosis 3 veces. La última vez que lo dejé ya me empecé a programar una cosa para no volver a los meses, porque muchas veces lo que pasa con los fumadores es que estamos acostumbrados a... O sea, después pasan los meses y de repente te da un poquito de ansiedad y vuelves a la nicotina. Entonces me empecé a programar para también dejar de que cuando tengas ansiedad no tenga que recurrir a eso que para mí es tan familiar que es o que ha sido el tabaco. a mí me parece interesante lo de los terapeutas porque yo en un momento que pasé por terapia por algunas cosas de mi infancia hice una terapia que se llama EMDR, Sí, que está basado en básicamente que se hacen unos ejercicios que consisten en que te ponen unos auriculares en los Sí. que suena un ruido en cada oreja, así como tic-tac, tic-tac. Y la terapeuta te hace una cosa así con los dedos. Y entonces te enfocas en sentimientos Sí. que sientes en tu cuerpo y los asocias a experiencias de tu vida para Sí. como trabajar traumas infantiles o Sí. traumas y tal. sí. Y es una cosa similar a la hipnosis. Sí. Es decir, viene totalmente de eso, que trabajas con tu mente, te concentras específicamente en algo y pues es como, me lo puedo relacionar mucho con eso y me Claro. parece muy interesante porque al final eso es algo que es bastante científico, es Es decir, es bastante algo científico. que los psicólogos usan y a mí me funcionó de maravilla. Entonces me parece... No, es que aparte la hipnosis es científica. O sea, otra cosa es que evidentemente que después o sea, que se puede utilizar para hacer cosas más ociosas, de jugar, de acercarnos a otras cosas, pero en concreto acercarnos a otras experiencias,
más sobrenaturales, pero en concreto la hipnosis es científica, o sea, es un proceso científico de la mente, aunque se debate exactamente cuál es el estado hipnótico, si existe como tal o no existe como tal, eso que estáis hablando de, yo era consciente que si quisiera podría abrir los ojos, pero no lo sabría. Sí, es que Aunque no... podrías abrirlos, pero no lo sabrías. Entonces, en un estado más primario de la hipnosis pasa eso. Después, si se profundiza, se pueden conseguir amnesias incluso y varias cosas más también muy interesantes, muy divertidas. Como este episodio, Sí, sí, que sí. está siendo increíble. También puede ser peligroso, ¿no? Hasta un punto, porque también, por ejemplo, muchas veces se habla de la meditación, Ujú. que llevándolos a ciertos extremos, las meditaciones pueden causar psicosis y problemas serios, y entonces supongo que... Que la meditación, llevándolo a ciertos extremos, puede causar psicosis. Sí, de hecho existen como retreats, en plan como hay como muchos programas de meditación Ujú. que se hacen y ha habido muchos casos de gente que va a eso sin estar preparada y cree que pues con eso van a superar ciertos problemas psicológicos que tienen y después acaban mal, porque con ese proceso al final estás tratando temas que si no está un profesional Claro. presente. A ver, yo no creo que. Yo creo que una meditación no creo que puede ser, que es bastante inocua en el sentido de que no creo que pueda provocar una psicosis. Tampoco creo que pueda provocar una psicosis la hipnosis. Pero es como todo. Un cuchillo lo utilizas para cortar pan o Hmm, carne humana. Un coche puedes sí. matar a alguien o no matar o utilizarlo para conducir. Em, en concreto, fíjate, estos procesos que son tan mentales, sí que es verdad que eso depende más bien de cada uno, ¿no? Claro. Y de cómo lo enfoque y de cómo gestione, ¿no? Estos que tú estás contando, que yo no lo conocía en concreto, me imagino que también debe ser cómo se utiliza, qué grado de obsesión genera en una persona Tienes que tener y qué predisposición. Por visualizas supuesto. y qué clase de ejercicios realizas haciendo todo eso, ¿no? Mm, Entonces, bueno, al fin y al cabo, Em, pero bueno, es como cuando se habla también de la ayahuasca, ¿no? sí. Los retiros espirituales de ayahuasca, en principio, y fíjate que aquí ya he hablado de psicotrópicos más complejos, ¿no? Más que sí que pueden estar, que son prohibidos, o sea, la hipnosis no está prohibida, Mm, meditar tampoco. sí, sí, sí. La ayahuasca, que, bueno, creo que consumirla no está prohibido, pero sí el traficar con ella, pero lo utilizan los chamanes, y yo tuve una experiencia de ayahuasca hace como 10 años, donde, guiado por chamanes, o sea, tuve una serie de visiones que me reseteó de alguna forma la mente. Claro. Pero claro, no se utiliza de forma ociosa, no vas a utilizarlo no son drogas recreativas, la ayahuasca, ¿no? Claro. Sino son drogas para justamente estos elementos más espirituales y todo esto. Claro, va a influir mucho la capacidad de las personas. Y yo te quería preguntar, por ir finalizando, estuve viendo que tienes un espectáculo en el Museo de Cera, podría Sí. ser. Y quería preguntarte qué otras cosas más Claro, mira, tienes. sí, yo dentro de mentalistas no hay, somos muy pocos mentalistas y lo que me diferencia probablemente es que yo intento siempre buscar lugares totalmente inusuales que ya tengan de por sí una carga especial, ¿no? O sea, desde donde actúo en mi club los jueves y los domingos en medio de un club hasta los fines de semana en el Museo de Cera en Madrid y en Barcelona. El mundo del Museo de Cera, hablé con ellos porque me parecía interesante hacerlo cuando cerras el Museo de Cera. Para grupos reducidos, cuando cierra el Museo de Cera a oscuras, Qué creepy. muy creepy, muy inquietante. Cuando cierra el Museo de Cera a oscuras, se reúne a un grupo de máximo 25 personas, se les da unas linternas y tienen que llegar hasta la sala donde pasan las cosas y ahí se genera un estado de sugestión colectiva cercano a la hipnosis y donde la gente, bueno, llevamos 7 años haciéndolo, es una experiencia que la gente lo define como de culto, han venido varias personalidades famosas de directores de cine, como Paco Plaza, que ha repetido más de una vez, hasta Antonio Banderas incluso, vino, Ah, sí. Eh, pero sí, es una experiencia interesante. En oye, yo Madrid quiero y en ir. Barcelona. Sí, vamos a tener que ir seguramente. Luego Nos también tengo autoinventamos. dentro de los lugares que también utilizo especiales están también el cementerio británico, donde una vez cada 6 meses, 7 meses se realiza una experiencia. Esto también está inspirado por Erik Jan Hanussen, una experiencia en el cementerio. Y después he tenido espectáculos más para público más amplios en Palacio de la Prensa. Estuvimos 8 años con un espectáculo que se llamaba Mentalismo en el cine. Luego, antes de la pandemia, otro espectáculo que duró poco, que se llamaba como predicción y premonición conspiración,
se llamaba conspiración y después cuando llegó la pandemia la palabra más buscada en Google era conspiración, ¿no? Así que tuve olfato mentalista. Eso sí, se canceló mi espectáculo con la pandemia y con todo y no hemos vuelto. Pero bueno, sí. No, nada, encantado de verdad que lástima que no pudiéramos conversar más, pero encantado de que hayas venido, de la experiencia que vivimos. Creo que ha sido un episodio bastante interesante y sobre todo hemos conocido aparte a ti como persona, ¿sabes? Ujú. Que es lo que nos gusta de ponerle una cara a sitios en Malasaña. Sí. Como Exacto. por ejemplo, el bar de Medium, ya te hemos puesto la cara y toda la gente sabe que cuando vaya ahí va a conocerte a ti porque ha sido tu idea y los has hecho con Sí. con esas ganas de que le guste a la gente, ¿sabes? Sí. Entonces, es verdad que agradecido de que hayas aceptado la invitación y que hayas estado aquí con Sí, nosotros. y ya de paso voy a hacer una mención, ya que comentas esto, voy a hacer una mención también a mi socio, que es especialista en bartender en coctelería, a Hugo Boscovich, y que también evidentemente es parte también de esta mecánica de Medium, donde no son cócteles con azúcar y tal, son cócteles súper cuidados y Muy ricos. exquisitos. Así que vayan, visítenlo, suscríbanse. Sí, de hecho, muchas gracias Pablo por esta experiencia. Los que estén con dudas, bueno, pues igual id a Medium, a la coctelería de Pablo y probarlo vosotros mismos, a ver Exacto. qué experiencia tenéis. Y agradecidos si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por vernos. Darle like al vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao. Muy bien.